Gracias. Ahora sí, hermanos. Vamos a... Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por tu misericordia, Señor, y tu gracia que has tenido para cada uno con nosotros, Señor. Y te estamos agradecidos el día de hoy, Señor, porque nos has permitido el día de hoy poder estar aquí para poder escuchar tu palabra. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que les des un oído atento, Señor, un corazón dispuesto para poder escuchar tu palabra y ponerla en práctica, Señor. También te pido por mi persona, Señor, que me ayudes en mi incompetencia, Señor, a poder expresar tu palabra, Señor, de la mejor manera, Señor, y ayúdanos a poder entenderla, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a estar viendo este capítulo 22 y trata sobre la adoración religiosa y del día de reposo. Entonces, vamos a estar hoy en la página 68 de los que tienen su confesión de fe bautista de Londres, y vamos a estar viendo primeramente Dios algunos puntos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a esta primera porción del capítulo 22 en el inciso número 1, y los he dividido el inciso número 1 en 3 porciones, A, B y C. Entonces, en la primera porción vamos a estar viendo lo que nos dice aquí: la luz de la naturaleza demuestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo, que es justo, bueno y hace el bien a todos, y por tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado. Se debe confiar en Él y debe ser servido con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Entonces, entendiendo lo que nos dice, vemos que la revelación natural es suficiente para informarle al hombre, en este caso a la humanidad, que tiene una obligación de rendir culto al Dios verdadero. Vemos que, aunque diferente ligeramente en el énfasis, este párrafo refleja la doctrina enseñada al principio de la confesión. En el capítulo 1.1 también nos hablaba y nos decía que la luz de la naturaleza, y vemos que esta luz de la naturaleza, hablábamos en aquel tiempo sobre la revelación general o la revelación natural, que manifiesta las 3 apropiaciones divinas: la bondad, la sabiduría y poder. Las 3, estas 3 están claramente demostradas del ser de Dios y son verdaderas y útiles. Pero ahora en el 22, en esta porción, se nos presenta con mayor detalle de lo que la luz o esta luz de la naturaleza revela sobre él y las obligaciones que conlleva esa revelación. Charnock dice que la adoración espiritual que se debe a Dios se conoce por la luz de la naturaleza. La confesión de fe también reconoce que la adoración es un deber moral, una parte de la ley natural, y que los hombres como hombres, sin importar quiénes sean o dónde estén, saben que hay un Dios y que deben adorarlo. A pesar de este conocimiento, nunca se consagran a Él y siempre distorsionan la adoración al único Dios verdadero, convirtiéndola en la adoración a criaturas, a bestias, a imágenes y a otras cosas creadas. El hecho mismo de que hagan esto demuestra que saben que ellos saben que existe un Dios al que hay que adorar. Sin embargo, la comprensión correcta de la adoración depende tanto de la revelación general como
de la revelación especial, y más adelante vamos a estar viendo esta porción. La primera simplemente nos dice que debemos adorar, la segunda nos dice cómo debemos adorar. Y entonces, entendiendo esto sobre lo que veíamos de que todo el ser humano conoce que hay un Dios sin excepción, lo podemos ver no solamente en nuestro entorno, sino que en todas las culturas. Si vemos en este caso aquellos nativos americanos, ellos tienen esa conciencia, ¿no?, de que esta espiritualidad, por así decir, ellos adoran al lobo y que estas cuestiones, en el caso de aquellas culturas prehispánicas, tenían a estas deidades, ¿no?, de que es como una serpiente, una persona con cabeza de serpiente y todas estas cosas. Lastimosamente, la corrupción del ser humano ha llevado a distorsionar y, como dice aquí, a rendirle culto o homenaje a criaturas, a cuestiones inventadas por ellos mismos. Romanos capítulo 1, versículo 20 del 21 nos dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y aquí este mismo texto nos dice que aquellas cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Toda la gente, sin excepción, sabe que hay un Dios. Lastimosamente, nuestra corrupción pues crea un Dios al cual nos hace más fácil rendirle culto. Hechos capítulo 17, versículo 24 también nos dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Salmos también nos habla sobre lo que veíamos aquí de la bondad del Señor y nos dice: bueno eres tú, bienhechor, enséñame tus estatutos. Mateo 5:45 también nos habla y nos dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Jeremías 17 dice: ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Entonces vemos que estos versículos nos expresan lo que nos dice aquí, que todos sabemos entonces que hay un Dios que tiene señorío, que tiene soberanía, porque nosotros al ver aquel firmamento que está allá, aquellos planetas, aquella luna, aquel sol, nos hace entender que hay un ser, un ente superior, que es eternamente sabio, que es eternamente poderoso. Y eso, como dice aquí, nos debería de llevar a temerle. Nos hace también ver, como dice aquí, que es el bien de todos, y como decía Mateo en el versículo, Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, Él hace llover de igual forma. Entonces, vemos también en Salmos 18, nos dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Marcos 12:33 dice: el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas. Así como nos dice esta última porción: por tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado. Se debe confiar en Él y se debe ser servido con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Aquellos le preguntaron: bueno, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y el Señor expresa esta porción. Entonces vemos que la frase inicial afirma la intención de Dios para la revelación general.
Esta enseña varias verdades fundamentales sobre Él. Nos dice que Él existe, que hay un Dios, que tiene señorío y soberanía y que es justo, bueno y hace el bien a todos. Dos de las apropiaciones, poder y bondad, se mencionan aquí, y la tercera vemos que es sabiduría. El lenguaje recuerda también al capítulo 2, y en el punto número 2 también nos habla sobre estas palabras finales que nos dice: toda adoración, servicio u obediencia que como criaturas deben al Creador. Puesto que la luz de la naturaleza revela estas cosas sobre Dios, la humanidad tiene obligaciones para con Él. Debe ser temido, amado, alabado, invocado. Se debe confiar en Él y debemos servirle, basándonos en la revelación general. Todas las personas deben reverenciarlo, adorarlo, rendirle culto, invocarlo, depender de Él y prestarle atención para obedecerlo. Deben hacer esto con toda verdadera devoción en los términos del primer y más grande mandamiento, el resumen de la primera tabla de la ley: con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas. Dios ha proporcionado a todos los hechos fundamentales necesarios para saber que hay un Dios y que debe ser adorado. No obstante, la revelación natural es insuficiente, pues la manera aceptable de adorar al Dios verdadero depende únicamente de la revelación especial. El Señor, a través de su revelación general, nos dice que Él existe y que debemos darle gracias por su bondad. Lastimosamente necesitamos, por así decir, de la revelación especial para poder saber nosotros cómo adorarle, porque en ella expresa cómo el Señor ordena que le adoremos. Pero al menos en la primera parte, ningún ser humano tiene excusa al decir que no conoce a Dios, ni que desconocía que debía de darle gracias. Lo más seguro es que muchas de las personas que estén aquí antes de que hayan sido creyentes, si es que no nacieron, bueno, todos nacemos en ser creyentes, las que no estuvieron en una familia cristiana, por así decir, sabíamos que había un Dios. Y muchas de las veces en esta ignorancia de la revelación especial agradecíamos al Señor, le decíamos: gracias, Señor, porque pude amanecer, o por X o Y, Z, pero agradecíamos de cierta forma al Señor. ¿Por qué? Porque como dice la Escritura, Él puso en nuestro corazón todas estas cosas. Lastimosamente nosotros, en nuestra corrupción, en nuestra distorsión de todo lo que el Señor nos ha dado, pues empezamos a adorar a otras cosas, a los santos y a otras cosas que ahorita vamos a ver que ha instituido el Señor. Entonces, vemos en la porción B, o en lo que sigue de nuestro punto número 1, dice: pero la manera aceptable de adorar al Dios verdadero está instituida por Él mismo. ¿Y cómo sabemos eso? A través de su palabra. Por ejemplo, la adoración de Caín, vamos a ver, fue diferente que la de Abel. Dios no se inclinó a Caín ni a su ofrenda. Sin embargo, la alabanza de Abel fue aprobada por Dios. Caín se rehusó a cambiar su adoración según lo que Dios había aprobado o sancionado. Caín no aceptó el principio que la verdadera alabanza requiere aprobación. Vemos también que cuando el hombre adora a Dios de alguna forma no designada o mandada por Dios, su alabanza es en vano. Marcos 7:7 nos dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El pecado de Israel al construir los lugares altos y ofrecer holocausto a Baal fue que hicieron cosas que yo jamás le ordené, ni mencioné, ni jamás me pasó por la mente, dice el Señor en Jeremías. Nadab
y Abiú fueron consumidos por el fuego del Señor, porque le ofrecieron sacrificios con fuego que él no había ordenado, un fuego profano, y eso lo tenemos en Nahum 3:4. La verdadera adoración es la que ha sido instituida o mandada por Dios. Lo que no ha instituido Dios es por esa misma razón falsa adoración. Y lastimosamente hay veces que nos creemos más sabios que Dios, más benevolentes que Dios, y pretendemos ayudarle. Pero el Señor ya ha dicho, ya ha establecido cómo debería ser la alabanza. Al igual que el caso de Usa. Se iba transportando y, como lo hemos repetido, el arca, y el Señor ya había establecido cómo debía de transportarse el arca, ya había establecido todo eso, y sin embargo dice que el arca como que se tambaleó y Usa quiso detenerla, y entendemos que de cierta forma cualquiera de nosotros hubiera hecho lo mismo. Y tan simplemente en ese mismo evento el Señor hizo justicia y dice que cayó muerto. Demos gracias al Señor que Él ha sido tan paciente con nosotros, porque quién sabe cuántos de nosotros ya habríamos perecido. Porque como vuelvo y muchas de las veces, a veces meditando pienso, ¿qué tan necesario sería que el Señor vuelva a hacer justicia para que nos vuelva a encarrilar? Porque como ahora no vemos que el Señor aniquile personas, ¿se imaginan? Que de repente estemos aquí alabando y pum, 2, 3 hermanos caigan ahí. ¿Cómo sería nuestra alabanza si de eso dependiera nuestra vida o nuestro servicio? Yo creo que sería muy diferente. Examinaríamos más la Escritura para ver cuál es la verdadera adoración o cómo es que el Señor nos pide que debemos adorarle. Entonces, vemos que el Señor ha establecido una manera aceptable de adorar al Señor y Él la ha instituido. Y es nuestro deber presentar diligentemente, escudriñar la Escritura para ver, para poder escudriñar. Lastimosamente, como lo vuelvo a decir, a veces estamos igual que la iglesia o que las iglesias tradicionalistas. No, es que así se debe de ser, pues es que aquí y así. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Pero porque ya nos hemos aprendido, porque es que mi abuelo en la iglesia X, Y, Z así lo hacía, así también nosotros lo tenemos que hacer, porque así se hacía y así se hace. Y muchas de esas cosas que ya traemos arrastrando van en contra de la palabra del Señor, van en contra de la Escritura. Pero porque a la gente le gusta, preferimos dejarlas. Fue lo mismo que pasó con la Iglesia Católica. Que ellos empezaron para agarrar gente, el sincretismo. Ok, mira, aquel tiene aquellos imágenes y aquel tiene esto, mira, pues que entren aquí y adoramos esto y mira, todos felices y todo bien aquí. Y poco a poco se fue corrompiendo la iglesia por toda esta mezcolanza de ideas que venían dentro de ella. Porque el Señor, como dice, era adoración en vano. Él no había pedido que se le adorara todo eso. Entonces, prosiguiendo, no me quiero ahorita enfrascar ni empezar a predicar. Entonces, en la porción C, esta última porción nos dice, y están tan delimitada por su propia voluntad revelada que no puede ser adorado conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres, ni las sugerencias de Satanás, ni por medio de alguna representación visible, ni de ninguna otra manera no prescrita en las Escrituras. El principio
que la verdadera adoración fue instituida por Dios necesariamente involucra el hecho que ha sido limitada por su voluntad revelada. Y aunque el Señor ha limitado la adoración, le ha puesto límites, lastimosamente nosotros hemos corrompido, hemos sido traspasado esos límites. Es limitada, perdón que aquí me faltó una A, porque Dios ha mandado solo ciertas cosas en la adoración. Y nuestro hermano, vamos a estar viendo más bien estas secciones del 3 al 5, nos dicen, de este capítulo nos muestran qué ha instituido Dios o qué ha prescrito. Vemos que ha prescrito la oración, la lectura y la predicación de la palabra, la entonación de salmos, la administración, bueno, aquí se me fue, sacramentos, los juramentos, votos solemnes y ayunos en oraciones especiales. Entonces el Señor ya ha instituido qué es lo que quiere en su adoración. Y aquí cuando hablo de sacramentos, hermanos, no estoy hablando de lo que la Iglesia Católica cree. Personalmente le hemos temido tanto a esta palabra de sacramentos, porque lo vemos como lo ve la Iglesia Católica. Los sacramentos no imparten gracia salvífica, pero sí son medios de gracia en la cual nos ayudan a crecer en Cristo. Si a usted venir a la iglesia no le ayuda a crecer en Cristo, entonces algo está pasando. Si reunirse con sus hermanos no lo ayuda a crecer en Cristo, algo está pasando. Si la oración, la lectura de la palabra no lo ayuda a crecer en Cristo, algo está pasando, porque esos son medios de gracia, son medios en los cuales el Señor y su palabra nos ayudan a crecer en santidad, no en salvación, porque el Señor ya la ha comprado, lo ha hecho completo, pero sí nos ayudan a ser más santos, porque recordar el Evangelio me ayuda a mí a ser más santo, me ayuda a ser más conforme a la imagen de Cristo. Escuchar la predicación me ayuda a crecer en santificación y me ayuda a crecer más en Cristo. Reunirme con mis hermanos y hablar de la Escritura me ayuda más a crecer en Cristo y a santificación. Y eso es a lo que se refiere a través del tiempo. La palabra de sacramento fue cambiando al punto que nos habla no de lo que ya aquellas iglesias tenía en mente de sacramentos. La prueba de la institución divina de estos elementos de la adoración se citan en la Escritura. Dios nos ha dicho que observemos estas cosas en su adoración, pero también ha revelado su aborrecimiento de todo lo que el hombre ha presumido inventar o imaginar sin tal mandamiento divino. De modo que no debemos decir que la verdadera alabanza es instituida o prescrita sin decir que también es limitada. ¿Y por qué la limitó Dios? Por la pecaminosidad de nuestro corazón. Esta posición es simple y clara, sin embargo, no ha sido nada difícil de practicar. Y esto tiene que ver con la pecaminosidad del corazón humano, que siempre tiende a pensar como los antiguos israelitas perversos que decían: vamos a seguir nuestros propios planes, y cada uno cometerá la maldad que le dicte su obstinado corazón. Porque muchas de las veces preferimos seguir nuestra sabiduría, como les digo, preferimos, no, es que mira, no vamos a cantar esto porque esto habla del pecado, y a los hermanos esto pues vamos a hablar mejor vamos a cantar estos cantos que hablan de que el Señor nos va a bendecir y que esto y el otro, y pues así está mejor.
O no, no hay que predicar esto porque esto ofende a los hermanos, mira, mejor vamos a hablar de esto y que ver las bendiciones y esto y poco a poco nuestra sabiduría pretende ayudar a Dios o a que Dios no se vea tan malo. Y es por eso que el Señor ha puesto límites, ha delimitado en cuanto a la adoración, qué es lo que se debe hacer. Entrando, y bueno, y de hecho lo podemos ver, o sea, lo podemos ver en todas aquellas sectas o iglesias. ¿Cómo es la adoración de ellos? Prácticamente vive tu vida como tú quieras, nomás con que vengas y te presentes y 10 diezmos, todo está bien. Y es lo que la gente quiere, no quiere hacer sacrificios. La adoración, y ya entrando al punto número 2 de nuestro capítulo 22, nos habla esta última parte y nos dice que la adoración religiosa debe ser atribuida a Dios el Padre, al Hijo y Espíritu Santo, y solo a Él, no a ángeles, ni a santos, ni a ninguna otra criatura. Y desde la caída no debe ser atribuida sin un mediador, ni por la mediación de ningún otro, sino solo por la de Cristo. Solamente por la mediación de Cristo, no de otro ente más. La verdadera adoración se dirige a Dios. Dios existe en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es consecuencia de lo que se ha visto en el 2.3 de Dios y de la santidad. Pero aquí debemos notar que la verdadera adoración también debe ser rendida por medio de la mediación de Cristo. Como enseña Hood en su comentario sobre la confesión, dice: la Iglesia de Roma niega esto tanto en la teoría como en la práctica. Por eso he dicho que el Señor ha puesto límites, pero nosotros hemos cruzado esos límites. Así como veíamos lo que nos dice este punto donde solamente al Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y no a ángeles, ni a santos, ni a ninguna otra criatura, lastimosamente, a través del tiempo, la Iglesia por muchos años empezó a adorar lo que la misma Escritura ya nos había dicho que no debíamos adorar. A la Virgen María y a los santos y ángeles se les rinde cierto tipo o grado de adoración religiosa. Debe involucrar su ayuda en momentos de necesidad. Ellos pueden interceder por nosotros ante Dios o ante Cristo. Se le puede pedir a Dios que nos salve y ayude basándonos en los méritos de los santos. Los retratos, las imágenes y las reliquias de los santos y de los mártires deben ser retenidos en las iglesias y alabados. ¡Qué tremendo! Que lo que Dios ya nos había dicho que no debíamos de adorar se convirtió por muchos años en adoración. Gracias al Señor levantó personas que hablaron en contra de esto y pudo la iglesia corregir todos estos males. Lastimosamente todavía existe la iglesia romana, en la cual ellos siguen adorando lo que explícitamente la Biblia dice que no se debe de adorar. Podemos dar algunos argumentos. Número 1, Jesús dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
La Escritura prohíbe explícitamente la adoración a los hombres y a los ángeles. El segundo mandamiento prohíbe el uso de retratos o imágenes que representen a Cristo o para asistirnos en nuestra reverencia a Él. Los santos no son sobrehumanos simplemente porque están en el cielo, y las Escrituras afirman que existe un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesús dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio 6:13 dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Las razones por las cuales adoramos a Dios argumentan en contra de la adoración de cualquier otro ser. Dios nos manda a glorificarlo únicamente a Él. Dios es un Dios celoso y Él expresa que la única adoración es a Él, a nadie más. Cualquier otra cosa que le quite la preeminencia a Dios es idolatría. No solamente adorar a ángeles o a cualquier otra cosa. Si mis hijos le quitan la preeminencia a Dios, mis hijos se convierten en idolatría. Si mi esposa le quita la preeminencia a Dios, mi esposa se convierte en idolatría. Si mi trabajo le quita la preeminencia a Dios, mi trabajo se convierte en idolatría. Cualquier cosa que le quite la gloria o la preeminencia a Dios se convierte en idolatría. Sin embargo, la Escritura también prohíbe explícitamente la adoración a los hombres y a los ángeles. Hechos capítulo 10, versículo 25-26 dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Colosenses 2:8 dice: mirad pues, nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Mirad que nadie los engañe, hermanos. Por eso es necesario la revelación especial, porque es la única que nos muestra cómo el Señor demanda la adoración. Y como dice aquí, que nadie nos engañe, porque muchas de las veces estamos en iglesias equivocadas o en sectas equivocadas porque no escudriñamos la Escritura. Entran falsas doctrinas, no solamente en aquellas sectas, sino lamentablemente dentro de muchas iglesias entran doctrinas erróneas y la gente lo recibe de buena gana porque no escudriñan la palabra. Sin embargo, la Escritura también prohíbe explícitamente la adoración a los hombres y a los ángeles. Hechos 14, versículo 14 al 15 dice: cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de que estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El segundo mandamiento prohíbe explícitamente el uso de retratos o imágenes para representar a Cristo o para asistirnos en nuestra reverencia a Él. Éxodo capítulo 20, versículo del 4 al 6: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que haga misericordia a millares, a los que me aman y guardan
mis mandamientos. El Señor ha prohibido que nos hagamos imágenes ni alguna otra cosa que represente a Dios. Porque la misma Escritura dice que a Dios nadie le ha visto. Entonces, ¿cómo podríamos imaginarnos a Dios? ¿Cómo podríamos tener una representación de Él? Por algo no hay ninguna ilustración, pintura de Jesucristo. Si no, eso hubiera terminado en idolatría. Hay algunas, igual que el manto y este sudario y todas estas cuestiones, y allá están aquellas personas adorando eso. Al igual de que como tuvo que ser destruido esta serpiente que había construido Moisés, porque ya también le estaban rindiendo culto. Y es que lastimosamente, como dice R.C. Sproul, nuestro corazón es altamente religioso, en el sentido de que va a adorar a cualquier otra cosa que no sea Dios. Los santos no son sobrehumanos simplemente porque están en el cielo, hablando de toda la iglesia. No han sido receptores de los atributos divinos requeridos para poder recibir la alabanza y cumplir la mediación entre Dios y el hombre. Por más buena persona, por más, no va a ser adorado. Job, que dice que era una persona recta, es el igual que cualquiera de nosotros. No es adorado. Ni Moisés, ni cualquier otro personaje de la Escritura. Las Escrituras afirman que existe un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro mediador, hermanos. No hay otro. No hay otro Salvador. Es Cristo. Puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Solamente a Él. Entonces, aún el contemplar otros mediadores es despectivo a la honra exclusiva que le pertenece a Él. Solamente Cristo. Él es el único que ha muerto por nuestros pecados. Y su sacrificio fue satisfactorio. Consumado es, dijo el Señor. Si usted cree en Cristo Jesús, usted es salvo. El Señor le escucha. Y el Señor le ha prometido que estará con usted hasta el fin de los tiempos. Ya sea que usted vaya a Él o ya sea que Él regrese por nosotros. No necesita a nadie más. Ni a ángeles, ni a humanos. Solo a Cristo. Es todo lo que necesita. Señor, te damos gracias, Señor, porque te has dignado, Señor, a darnos un Salvador, Señor, tan excelente, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder adorarle como Él se merece, Señor, porque en ningún otro hay salvación, Señor, más que en Cristo Jesús. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a verle tan hermoso como Él es, a entender su sacrificio, Señor, a entender que esa salvación que Él compró, Señor, tuvo un costo muy grande, Señor, y que solamente Él podía pagar ese precio, Señor, en la cruz. Ayúdanos a atesorarla, Señor, y a poder vivir conforme a ese evangelio, Señor.
que podamos meditar, Señor, en ese evangelio, Señor, en ese sacrificio de nuestro Señor, Señor, y que lo podamos exponer allá afuera. Te damos gracias, Señor, porque te has dignado, Señor, nos has dado ese privilegio, Señor, de poder entender el evangelio. Y aún más nos has dado el privilegio, Señor, de poder compartirlo con aquellas personas. Ayúdanos, Señor, a crecer en conformidad a tu Hijo, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesús. Amén.